Hablando de pH y sistemas amortiguadores, es importante resaltar que los organismos vivos, incluyendo a nosotros los seres humanos, pues en general somos un sistema buffer o un sistema amortiguador, ¿sí? Porque realmente todas nuestras actividades metabólicas dependen en gran medida del pH en que se encuentran los diferentes tejidos, ¿listo? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en particular del sistema digestivo, en el sistema digestivo podemos decir lo siguiente, ¿sí? Realmente cuando hablamos del sistema digestivo, nosotros podemos identificar que dependiendo de la región o el tejido del que estemos hablando, vamos a tener diferentes gradientes de pH, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de la boca, cuando nosotros estamos hablando de de la región de la boca, el pH que nosotros tenemos en esta región o el pH que tiene nuestra saliva suele estar en un rango de 6 a 7,5, ¿sí? Ahora, si nosotros seguimos avanzando a lo largo del tracto digestivo, vamos a encontrar que después de que pasamos de la región bucal, ¿cierto? Nuevamente donde decimos que la saliva está en un pH alrededor de 6 a 7,5, la parte superior, ¿sí?, del sistema digestivo antes de llegar al estómago generalmente es una región en donde el pH se encuentra alrededor de 4 a 6. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al estómago, ¿cierto?, a la región del estómago, en el estómago generalmente el pH que nosotros vamos a encontrar es un pH bastante ácido, un pH que puede estar en el rango de 1 a 4, debido a que recordemos que en el estómago es donde se lleva a cabo pues la degradación de los alimentos que nosotros consumimos, ¿cierto? Entonces por esto en este caso tenemos pH ácido. Pero imagínense, si nosotros tenemos un pH tan ácido como un pH de 1 a 4, ¿cierto? Nosotros podríamos hablar de que qué pasaría con nuestro tejido, con el estómago, ¿cierto? También estaría expuesto a degradación o alteraciones en este tejido, en el tejido del estómago, debido a la exposición a un pH tan ácido. Sin embargo, por esa razón es que nosotros en nuestro estómago está protegido por una mucosa gástrica. Entonces, gracias a esa mucosa gástrica es que a pesar de que los líquidos, ¿cierto? La solución que está contenida en el estómago es una solución muy ácida, la mucosa gástrica es la que protege el tejido de dicha acidez. Por eso es tan importante la protección de la mucosa gástrica. Cuando hablamos de que se presenta, por ejemplo, úlceras en el estómago y demás, puede ser porque nuestra mucosa gástrica no está funcionando eh, adecuadamente o tenemos problemas en la regeneración de la mucosa gástrica y esto hace que se ocasione degradación, alteraciones en el tejido del estómago. ¿Listo? Ahora, ya dijimos, venimos entonces de la saliva, ¿cierto? La saliva que tiene un pH que está en un rango de 6 a 7,5, ¿sí? Pasamos por la parte superior al estómago y decimos que tenemos un pH que está entre 4 y 6. Llegamos a la región del estómago y en la región del estómago decimos que el pH con el que contamos en esta región está en un rango de 1 a 4, un pH muy ácido. Ahora, luego de que pasamos del estómago a la siguiente región del estómago, que en este caso, bueno, aquí nos aparecía, estamos hablando del duodeno. En el duodeno, vamos a mostrarlo de una, a ver, para poder ver mejor el duodeno. En el duodeno es donde nosotros vamos a tener, va a cambiar el pH, ¿cierto? El pH que estábamos mencionando cambia cuando estamos hablando del duodeno. Esperen, vamos a cerrar acá, que nos permita ver solo el duodeno. Bien, aquí tenemos el estómago y que nos permita ver el duodeno. Estómago, duodeno. ¿Listo? Bien, acá tenemos el duodeno. El duodeno
es como, si lo decimos así, sería como la tripita que viene continua, que continúa después del estómago. A diferencia del estómago, el duodeno no tiene una mucosa o una membrana que proteja el tejido, por lo tanto, en este caso el pH debe regularse y no podemos tener un pH tan ácido. Entonces, para la región del duodeno, realmente el pH que se tiene en esta zona está en un rango de 7 a 8,5, que sería más un pH básico, un pH alcalino. ¿Listo? El duodeno es la región del sistema digestivo donde se asimilan la mayor parte de los nutrientes, nutrientes que se obtienen de dónde, pues de toda esa digestión de los alimentos, que es la digestión ácida de los alimentos que ocurrió en el estómago. ¿Listo? Entonces el duodeno nuevamente ya maneja un pH diferente porque no tiene una mucosa gástrica que lo proteja. En el tejido del duodeno, a través del duodeno, es donde se asimilan la mayor parte de los nutrientes nuevamente que nosotros adquirimos a través de la alimentación, y aquí se maneja un pH que está alrededor de 7 a 8,5. Si seguimos nosotros a lo largo del sistema gástrico, ¿cierto? Entonces vamos a observar en el intestino, ¿sí? Después de pasa del duodeno, pasamos a los intestinos. Realmente en los intestinos, tanto grueso o delgado, el rango de pH que nosotros vamos a encontrar puede estar en el intervalo de 4 a 7. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos como un pH tan variado a lo largo del sistema digestivo? Pues eso se debe a los compuestos, a las moléculas que funcionan como amortiguadores o como, digamos, que se comportan como sistemas ácido-base, que son a la final los cuales determinan el pH del tejido en el que nosotros del tejido en que nosotros estemos hablando. Ahora, este pH también es importante para la actividad metabólica, es decir, para que estén activas o no dichas enzimas que son las que catalizan las reacciones en el organismo. ¿Listo? Entonces, he aquí una de los factores importantes del pH si estamos hablando de organismos vivos. Ahora, otra cosa. Generalmente cuando nosotros consumimos medicamentos que son por administración vía oral, ¿sí? Las pastillas que nos tomamos para, no sé, para el dolor, por ejemplo. Supongamos que nos estamos tomando una pastilla de Dolex, que realmente el Dolex, ¿qué es? Pues es acetaminofén, el componente activo que nos ayuda a modular el dolor. Entonces, si hablamos de eso, realmente las pastillas o los medicamentos que vienen para consumo de administración vía oral deben ser diseñadas de tal forma, ¿cierto?, que cuando lleguen al estómago no se puedan degradar o no sean solubles en el pH ácido que está en el estómago, porque si eso fuese así, entonces si el medicamento se degrada en el estómago, pues nosotros no vamos a asimilar el componente activo que está presente en ese medicamento, ¿cierto? Porque se degradaría antes de llegar al duodeno. Esa es la razón por la cual los medicamentos o las pastillas, los medicamentos que vienen por administración vía oral, vienen de tal forma que puedan ser solubles a un pH que sea más o menos alcalino o básico, o sea, en el rango de 7 a 8,5, que es el pH que tiene el duodeno. Recordemos que ya dijimos que el duodeno es la región del sistema digestivo en donde se asimilan la mayoría de nutrientes. Es decir, en el duodeno sería donde nosotros asimilaríamos hacia nuestros tejidos, ¿cierto?, el componente activo, en este caso el acetaminofén presente en el Dolex, que va a aliviar el dolor que estemos padeciendo en ese momento. Entonces, esta es otra de las cosas importantes, ¿no? O sea, a la final, en la industria farmacológica también se deben tener en cuenta todo este tipo de factores o de variables, de tal forma que nosotros podamos asimilar los componentes activos que están presentes en los medicamentos. Bueno, dejamos hasta acá esta parte de la importancia que tiene el pH, ¿cierto?, en el funcionamiento de los organismos vivos, en este caso en particular, en cómo funciona el sistema digestivo de los seres humanos.